tardes a todos. Es un gusto que podamos estar juntos una vez más en este día especial. Hoy es el Día del Padre, así que quiero saludar desde aquí a todos los padres que están en este momento conectados, que se han sumado a este vivo. Así que les deseo a todos un feliz día, aunque ya está terminando, y realmente espero que lo hayan pasado de la mejor manera. Hoy recordaba cuando nos podíamos congregar, siempre para el Día del Padre, el Día de la Madre, siempre hacíamos una reunión especial, y lo primero que hacíamos cuando llegábamos a la iglesia es, por ejemplo en este caso, hacer poner de pie a todos los padres y darle un aplauso, un fuerte aplauso. Así que bueno, hoy no lo podemos hacer físicamente, pero que en nuestro corazón hoy podamos ponernos todos de pie y aplaudir a cada padre que forma parte quizás de nuestra familia y de nuestro entorno, y que realmente podamos darle un fuerte aplauso en reconocimiento, en honor por la labor que ellos realizan cada día de sus vidas. Estaba pensando que alguien dijo que ser padres es la única profesión que primero te dan el título y después cursar la carrera. Creo que si fuera al revés, si tendríamos que cursar esta profesión, esta carrera, nunca nos darían el título. Siempre nos quedarían materias pendientes, nunca nos graduaríamos, nunca egresaríamos de esta carrera, de esta profesión. Es una profesión, una tarea que de nunca acabar y de nunca terminar aprobando, ¿no? Siempre tenemos errores, fracasos, pero la intención es poder seguir adelante y poder seguir aprendiendo a ser padres, y cada día que pasa cometer los menos errores posibles. Por eso que hoy quiero traer hoy a la reflexión nuevamente las responsabilidades que tenemos como padres, ¿no? La responsabilidad primordial que tenemos es poder influenciar a la generación que viene, es decir, a nuestros hijos. Así que hoy quiero aprovechar, ya les dije el domingo pasado que hoy íbamos a dejar la serie que estábamos teniendo para hablar algo relacionado al Día de los Padres. Así que quiero entonces reflexionar juntos acerca de la gran responsabilidad que tenemos como padres. Dice un proverbio chino: una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra, ¿no? Repito, esto es un viejo proverbio chino que dice: una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra, ¿no? Y nuestra generación está viviendo bajo la sombra de muchos árboles que han plantado nuestros antepasados. Nosotros recibimos las sombras de las normas éticas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hemos recibido de ellos su concepto de lo bueno y de lo malo. Hemos recibido de ellos su sentido de responsabilidad, de deber moral. Hemos adquirido de ellos sobre todo el compromiso espiritual que ellos tuvieron. Así que sus ideales, sus normas, su ética, ellos formaron de esa manera, ¿no?, la clase de civilización, de cultura, de generación que hoy nosotros estamos realmente viviendo, con la cual estamos realmente conviviendo. Y de la misma manera, hoy nuestros ideales, nuestras normas, nuestros conceptos, nuestras convicciones, nuestros principios van a afectar, van a moldear la generación que viene. Por eso que hoy, como padres, hoy nos toca a nosotros la responsabilidad de plantar árboles hoy que van a dar sombra a nuestra generación futura, a nuestros hijos. El día que nosotros no estemos, estos árboles que hoy plantemos van a ser las sombras que van a cobijar
a nuestros hijos, para que no vivan en una sociedad sin moral, una sociedad donde si no van a vivir bajo la sombra de nuestros principios bíblicos, nuestras convicciones bíblicas, van a vivir como si fuera la intemperie, ¿no? Van a vivir destinados a vivir bajo normas que están lejos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No cabe duda que la sociedad de hoy está viviendo en una decadencia moral y espiritual. Vivimos en una sociedad donde han borrado, como siempre digo, han borrado la línea que separa lo blanco de lo negro, lo bueno de lo malo. Ya no está esa línea divisoria. Hoy la norma es lo que siento, es decir, no es si está bien o está mal, sino que si me hace bien o me hace mal. Y hoy estamos guiados por el sentimiento y no por la razón. Entonces, estamos realmente en presencia de la muerte de la familia. Estamos en presencia de el derrumbe de los valores morales. Esto es realmente alarmante. Todas las leyes que han sacado, que están sacando, las leyes del divorcio, del aborto, del matrimonio igualitario, las leyes de educación, todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista radical, la revolución sexual a través de la ideología de género, todo esto está atentando contra la familia, está atentando contra los valores morales, éticos de una sociedad que hasta ahora se manejaba con principios judeocristianos, ¿no? Donde se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ahora es como que han barrido, han sacado todo principio, toda norma, y hoy la gente vive a la deriva. Cada uno hace lo que siente, lo que quiere, y esa es la norma. Yo hago lo que siento en mi corazón, ¿no? Y esto es una bomba de tiempo. Por eso que es realmente impensable el futuro para una sociedad una sociedad que no va a tener una norma moral que establezca lo que está bien y que está mal. Y realmente es la sociedad, es la cultura donde van a vivir nuestros hijos. Nuestros hijos ya están viviendo en una cultura donde han borrado lo que está bien y lo que está mal. Por eso que les decía recién que es urgente nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Nosotros los varones, los padres, los cabezas del hogar, tenemos la responsabilidad hoy de plantar árboles, plantar convicciones, plantar principios bíblicos que le van a dar sombra a nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos, y también mientras estamos nosotros y mientras nuestros hijos salen al mundo todos los días, ellos tienen que salir bajo la sombra de nuestros principios bíblicos, nuestros principios de vida. Ahora, no podemos plantar cualquier árbol, no es cuestión de enseñarles lo que a mí me parece. Si la sociedad está como está y está en estas condiciones porque se ha alejado de Dios, porque han dejado de lado los valores de Dios, porque han dejado de lado la palabra de Dios, y por eso que hoy afirmo que realmente lo único que puede reconstruir los valores de esta sociedad, lo único que puede realmente salvar a la familia son los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Es lo único que puede salvar a esta sociedad, es lo único que puede salvar nuestra familia cuando una familia se apega a los principios bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso que es apremiante, repito, que los padres volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a poner en práctica mandamientos y principios sencillos acerca de la crianza de nuestros hijos. Es realmente llamativo que no hay muchos mandamientos para la crianza de los hijos. Yo en esta noche voy a resumir, por así decirlo, en 3 principios que la palabra de Dios nos da para criar a nuestros hijos. Entonces, muchas veces uno se hace un mundo de, cuánta responsabilidad que tengo de ser padre, y sí es cierto,
Pero Dios dejó solamente 3 principios para dirigir a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos. Entonces, yo te voy a dejar en esta noche, quiero dejarles 3 principios que nos ayudarán a plantar árboles para la generación que viene. 3 principios de la palabra de Dios que nos ayudarán a plantar árboles para la generación que viene, para que le den sombra a nuestros hijos. Y esos 3 principios están en Efesios capítulo 6, versículo 4. Fíjense que en un solo versículo tenemos todo el mandamiento de Dios para los padres. Dice así Efesios 6, 4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí tenemos los 3 principios. Es criarlos primero en disciplina, segundo en amonestación del Señor y tercero no provocarlos a ira. Cumpliendo estos 3 principios vamos a plantar árboles que le van a dar sombra a nuestros hijos. En primer lugar, tenemos que, dice, criarlos en disciplina del Señor. Esa palabra disciplina significa instrucción, enseñanza, educación, nutrir, alimentar. Entonces, podemos decir que el primer principio, como padres, es que tenemos que enseñar constantemente a nuestros hijos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, esta es nuestra primera tarea, es enseñar la palabra de Dios, es nutrir el corazón de nuestros hijos, alimentar el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Por qué digo el corazón? Porque nosotros como padres tenemos que hacer énfasis no en la conducta, sino en el corazón. Nosotros muchas veces hacemos énfasis en cambiar el comportamiento de los chicos, la conducta externa de los chicos, pero nuestra labor como padres es trabajar en el corazón. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense que la maldad del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Es el corazón el que produce una mala conducta. Entonces nosotros tenemos que saber como padres que el problema raíz, el problema de nuestro niño, de nuestro hijo, es su corazón, no la conducta. Por eso que tenemos que enseñarles a ellos que por qué el niño dice malas palabras, por qué el niño desobedece a los padres, por qué el niño pelea. Bueno, tenemos que enseñarle que él hace todo eso porque su corazón está lleno de maldad, de pecado desde su nacimiento. Y necesita al Señor Jesucristo, necesita la salvación. Por eso que es fundamental poder evangelizar a nuestros niños, predicarle el Evangelio, hablarle de Cristo y decirle que sin Cristo ellos nunca van a poder obedecer a sus padres, nunca van a poder amar a sus amigos, portarse bien. Entonces, tenemos que nutrir su corazón, enseñar la palabra de Dios, pero apuntando a su corazón. Y cambiando su corazón, la conducta va a cambiar automáticamente, ¿no? Ahora, fíjense que, ¿qué le debemos enseñar? Vamos a Deuteronomio capítulo 6, que es un texto central en la educación de nuestros hijos. Es el mandamiento que Dios le dejó al pueblo de Israel. Ellos tenían que enseñarle la palabra a sus hijos. La responsabilidad de enseñar la palabra era del padre, de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos en el hogar. Dios nunca delegó esa responsabilidad a otras personas, ni siquiera a la iglesia, ¿no? A nadie. Muchas veces en la iglesia hay ministerios que se ocupan de enseñar la palabra de Dios a los niños, adolescentes, preadolescentes, pero es una ayuda que la iglesia hace. Pero la responsabilidad es del hombre, del padre de la casa, de los padres, de enseñar la palabra de Dios. Y miren lo que le tenían que enseñar los padres a sus hijos. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que tenían que enseñarle a sus hijos es acerca de Dios.
del Dios verdadero. Dios es uno. Y ellos tenían que obedecer y adorar a ese Dios verdadero. Pero no solamente le tenían que enseñar acerca de Dios, ¿no? Sino que dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Le tenían que enseñar en segundo lugar a amar a Dios. Eso es muy importante, que los niños aprendan a amar a Dios. Tercero, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Fíjense que hace énfasis que las palabras tienen que estar en el corazón. Dice el 7, y las repetirás a sus hijos. Es decir, que la palabra de Dios primero tiene que estar en el corazón de los padres y desde el corazón de los padres. Así que continuamos. Disculpen la interrupción. Les decía recién que los padres tenían que enseñarle a sus hijos acerca de Dios, que amen a Dios. Tercero, tenían que enseñarles a obedecer a Dios de todo corazón. Le estaba diciendo recién que la palabra tenía que estar en el corazón del Padre, y del corazón del Padre tenía que trasladársela al corazón del Hijo. Dice, y hablarás de ellas, el versículo 7, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y también tienes que enseñarles a que siga tu ejemplo. Fíjense que el Padre tenía que enseñarles la palabra de Dios en todos los lugares, en todos los momentos. Ellos tenían que ver que la palabra de Dios no solamente estaba en la boca de su Padre, sino que estaba en todas las áreas de su vida, en todo momento, en todo lugar. El Padre llevaba incorporada la palabra de Dios y practicaba y obedecía la palabra de Dios. Y el Padre tenía que aprovechar cada oportunidad para enseñar la palabra de Dios. Fíjense que Jesús, Él aprovechó los campos, el trigo, la cizaña, el cielo, el agua, los tesoros, la levadura, la semilla de mostaza, todas cosas que lo rodeaban. Él aprovechaba para dar una enseñanza espiritual. Y nosotros con nuestros hijos también tenemos que aprovechar cualquier cosa que nos vaya surgiendo en el camino, en la vida, para poder empapar a nuestros hijos, para hablarles de Dios, de amar a Dios, de que tienen que obedecer de todo corazón. Y ellos tienen que ver ese ejemplo en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos transmitirle la palabra de Dios cuando estamos en la casa, cuando andamos en el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Es continuamente enseñarle la palabra de Dios. Y por último dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Fíjense que la palabra de Dios tenía que estar a la mano y tenía que estar en la frente, en nuestra mente, en nuestro corazón, a la mano, ¿no? La palabra tiene que estar siempre disponible. Y también dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y tenía que ser una característica de la casa, del hogar, que la palabra de Dios sea el centro, ¿no? El centro del hogar. Entonces, de esta manera, un papá le enseñaba a sus hijos la palabra de Dios. Entonces, mis queridos, lo primero que yo tengo que hacer es enseñar la palabra y apuntar al corazón, ¿no? Poder nutrir el corazón, que ellos tengan siempre un corazón preparado, listo para recibir la palabra y para recibir a Cristo en su corazón. Nosotros no podemos salvarlos, nosotros no podemos producir la salvación en ellos, pero sí podemos guiarlos, podemos hablarles de Cristo, y ellos van a tener que un día tomar la decisión de lo que van a hacer con Cristo en sus vidas. En segundo lugar, dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En segundo lugar, debemos amonestarlos. Esa palabra amonestar significa corregir, advertir, ¿no? Y significa corregirlos o disciplinarlos cuando hacen lo malo. Y esto es interesante, porque el primer principio que aprendimos es que tenemos que enseñar. Una vez que le enseñamos, si el chico no obedece, entonces ahí lo corregimos. Siempre la corrección está después que el chico se equivoca, después que el chico comete un error, después que el chico desobedece, uno lo corrige. Pero siempre uno tiene que corregirlo en base a lo que le ha enseñado. Yo no puedo corregirlo si antes no le he enseñado. Y cuando el chico desobedece por primera vez en algo, lo que uno le tiene que decir, bueno, esta vez te perdono porque no sabías, pero ya para la próxima sabes que esto está mal y la próxima te voy a tener que castigar, te voy a tener que corregir. Entonces siempre la corrección, la amonestación viene después de la enseñanza.
Y fíjense que el primer paso, que era la enseñanza, es preventivo. Yo te enseño que si vos haces esto, o si no haces, te va a pasar esto. Y es preventivo, si el chico obedece, no recibe la disciplina. Pero el segundo paso entonces es correctivo, cuando el chico desobedece, y entonces tenemos que corregirlos. Esta amonestación es una confrontación verbal que uno hace con el niño, donde el propósito, el objetivo es lograr que el chico cambie de actitud, cambie su comportamiento, cambie su conducta. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Cambiar su mente, cambiar su corazón, cambiar su forma de pensar, mostrarle por qué está mal, explicarle por qué esto está mal y por qué esto está bien, por qué tiene que dejar esto y hacer lo otro. Entonces eso tiene que ver con la corrección. Y también esta palabra implica la motivación también. La motivación siempre es buscando el bien del chico, del niño, ¿no? De nuestros hijos. Cuando yo lo reto, lo corrijo, lo tengo que hacer con la motivación de buscar su bien. Muchas veces la motivación es mi enojo, es mi ira, es mi bronca. Entonces es una mala motivación. Yo no lo tengo que retar por venganza o por enojo o por ira, sino que siempre lo tengo que hacer porque deseo el bien para su vida y la gloria de Dios, ¿no? Entonces es interesante estos dos principios. En primer lugar, enseñar la palabra de Dios, y en segundo lugar, tenemos que corregirlos cuando ellos hacen algo malo. Y en tercer lugar, vimos que tenemos que en el versículo 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, esa palabra provocar a ira es airarlos o encolerizarlos, producir enojo, y eso habla de, puede ser una rebelión externa donde el chico realmente se revela externamente, ¿no? y lo muestra, pero muchas veces también es una rebelión, una irritación interna donde uno no se da cuenta, y muchas veces esas son peores que las externas porque uno no se entera, y el chico va acumulando ira, enojo, resentimiento dentro de su corazón. Y después en un momento explota, es como una olla a presión, donde en un momento ese niño explota y realmente causa. Entonces hay que tener cuidado de provocar a ira a nuestros hijos. Yo anoté algunas formas de provocar, de cómo a veces provocamos ira a nuestros hijos. Yo solamente se las voy a decir, no me puedo detener a explicarles unas por una porque se nos va a ir el tiempo, pero yo a medida que se las lea, que se las diga, usted automáticamente va a saber de qué se trata. Por ejemplo, una manera de provocar a ira a nuestros hijos es una protección excesiva, es decir, ser protectores. No hagas esto, no hagas lo otro, es decir, estar cuidándolo, no dejándole hacer nada. Sobreprotección, la sobreprotección produce ira. Otra cosa que causa ira es ser permisivos, es todo lo contrario. Es decir, nunca decirle nada, dejar que haga de todo, y eso el chico con el tiempo no se siente amado de esa manera. Tercero, el favoritismo. Ustedes ya saben que el favoritismo produce ira cuando hay comparación entre hermanos, cuando se privilegia a un hermano. Eso no tiene que existir en ninguna familia. Como padres no nos podemos permitir ese tipo de conductas hacia ellos. En cuarto lugar, la crítica constante. El chico hace 5 buenas y una mala y le estamos criticando la mala. Y nunca hacemos énfasis en las cosas buenas que hace, ¿no? Entonces, la crítica constante produce también ira. Metas irrealizables. Muchas veces le exigimos a los chicos metas que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Nos presionamos sobre los chicos. Entonces el chico va a la escuela y bueno, nosotros le exigimos que tiene que sacarse 10. Entonces si viene con un 9.50 estamos desconformes. Entonces si hace deporte tiene que ser el mejor deportista, tiene que sobresalir, tiene que ser el mejor, si no, no sirve. Y el chico va creyendo que nunca llega a conformar a sus padres. Es triste ver muchas veces en las divisiones inferiores de fútbol, cuando los padres están en el alambrado, en la tribuna mirando a sus hijos, jugando al fútbol por ejemplo, y escuchar cómo padres insultan a sus hijos, porque se equivocaron, porque no hicieron esto, y insultan a sus propios hijos y le dicen de todo. Realmente cuando tendría que ser algo que
sea para diversión, los padres están exigiendo realmente metas inalcanzables. Otra cosa que produce ira es el descuido, la indiferencia, el no importarle lo que el hijo hace. Entonces la indiferencia también produce ira. Otra cosa que produce ira es usar el amor como herramienta de recompensa o castigo. Es decir, si vos te portás mal, papá no te quiere más, ¿no? O si, bueno, ahora que cuando vos te portás bien, o como sos buenito, sos buenita, papá te quiere. Y no, eso es lo peor que podemos hacer. El amor no es negociable, ¿no? El amor, nuestro amor hacia los hijos no cambia. No es que si se porta bien lo amo más, si se porta mal lo amo menos. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos como Dios nos ama a nosotros. Dios, ¿cómo nos ama? Su amor es inalterable, es incondicional. Si yo me porto bien o me porto mal, Dios me ama igual. Su amor no cambia. Entonces, mi amor hacia mi hijo debe ser incondicional, inalterable. No importa lo que hace mi hijo, yo siempre lo voy a amar igual. Y por último también la disciplina excesiva, ¿no? Está bien que tenemos que disciplinar y es bueno la disciplina, pero tampoco el abuso, el disciplinarlos por cualquier cosa. Tenemos que ver bien las causas por las cuales disciplinamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, mis queridos, repito, estos tres principios: disciplinarlos, es decir, enseñarles la palabra, enseñarles los principios bíblicos, apuntar a su corazón, amonestarlos cuando se equivocan y no provocarlos a ira, nos van a ayudar todos los días a plantar árboles, ¿no? Que van a ser los árboles que le van a dar sombra el día de mañana cuando nosotros ya no estemos, y van a preparar a nuestros hijos para vivir en esta generación que viene, donde no va a haber valores, donde la familia va a estar destruida, donde los valores morales van a ser desechados, donde ya están sacando a Dios de lado, y tu hijo tiene que vivir en esa generación. Y la única manera de prepararlos es prepararlos con la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera que, mi querido papá, que mientras vos crías a tus hijos, puedas recordar algunas cosas. En primer lugar, que tus hijos son una bendición, no son un problema. La Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, son nuestros hijos. Mi querido, tu hijo no es un problema, es una bendición. Dios te ha dado a tu hijo como una bendición, un regalo. No es un obstáculo, no es una dificultad, no es un problema. Bueno, tienes que ver a tu hijo de esa manera. Entonces, mientras crías a tus hijos, tienes que saber que tu hijo es una bendición, no es un problema. En segundo lugar, la crianza de tus hijos debe considerarla un gozo, no una carga, ¿no? Que puedas cumplir esta responsabilidad con gozo, no como un peso, no como un castigo, sino cada día con gozo enfrentar esta responsabilidad. Tercero, mientras crías a tus hijos, debes saber que la mayor influencia de tu hijo debe ser vos, no sus amigos. Sabemos que los amigos influencian mucho a nuestros hijos, a nuestros niños, pero nosotros tenemos que ganar esa pulseada, digamos, con los amigos. La mayor influencia de tu hijo tenés que ser vos, porque sus amigos le van a enseñar todas cosas contrarias a la palabra de Dios. Y por último, mientras crías a tus hijos, tienen que saber que el éxito en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hace el hijo. Repito, porque esto es muy importante. El éxito en la crianza de los hijos se mide por lo que hacen los padres, no por lo que hace el hijo. ¿Qué significa esto? Que por más que vos cumplas con los tres principios que vimos antes, si vos le enseñás la palabra de Dios a tus hijos, si vos los amonestás, si vos no los provocás a ira, puede ser que vos cumpliendo todo eso, tus hijos salgan rebeldes, o salgan mal, o sigan otro camino del cual vos le enseñaste. Es decir, que vos cumplas con estos tres principios, la Biblia no te da garantía de que tus hijos te van a salir bien, o van a salir buenos, o van a seguir al Señor. En la Biblia tenemos ejemplos de padres buenos con hijos malos, con padres malos con hijos buenos. La decisión de seguir a Cristo es de última de ellos, de tus hijos, no va a ser tuya. Ahora, entonces, y vos decís, bueno, fracasé, no, vos tenés que estar tranquilo, que si vos delante de Dios cumpliste con estos tres principios, vos tenés que estar tranquilo, de que vos como padre
pudiste realizar una tarea de éxito, porque lo hiciste conforme a la voluntad de Dios. Por eso que tenés que examinarte, tenés que analizar hoy si realmente vos estás cumpliendo con estos principios, si lo estás llevando a la práctica, son parte de tu vida. Si vos estás viviendo de esta manera como padre, tenés que quedarte tranquilo que delante de Dios has hecho la voluntad de Él, ¿no? Así que, repito, quizás al ver la vida de tus hijos hoy te sientas mal, te sientas fracasado, pero bueno, analiza tu vida. Puede ser que hayas cometido errores, entonces hoy tenés la posibilidad de arrepentirte y de cambiar, pero puede ser que estuviste haciendo las cosas bien, entonces que hoy puedas realmente estar tranquilo de tener una misión cumplida, ¿no? Ahora, en Jueces, yo quisiera que me acompañen en Jueces. En Jueces, capítulo 2, versículos 7 al 10, tenemos una historia curiosa, ¿no? Está relacionada a lo que estamos hablando de plantar árboles para la generación que viene. Dice el versículo 7, Jueces 2:7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y dice, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Acá estamos frente a una generación que no cumplió su deber, una generación que no plantó árboles para la próxima generación. Dice que en el tiempo de Josué, dice, la gente sirvió al Señor. Pero después dice, con Josué hubo otra generación, y esa generación murió, y esa generación no le enseñó a sus hijos la palabra de Dios. No plantó árboles para la generación siguiente. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Se levantó una generación a la intemperie, sin ninguna sombra que los protegiera. ¿Y qué pasó? El versículo 11 y 12 dice, después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses ajenos. Se volcaron a la idolatría. ¿Pero por qué? Porque hubo una generación que no le enseñó a sus hijos la palabra de Dios. Entonces, mis queridos, siempre que una generación de padres descuida plantar semillas que darán árboles de sombra para las generaciones siguientes, los hijos quedarán a la intemperie en una sociedad sin moral. Repito, cuando una generación de padres no siembra la palabra de Dios, cuando una generación de padres falla en plantar árboles que den sombra, se va a levantar una generación sin sombra, una generación a la intemperie, una generación sin herramientas para enfrentar la cultura que tienen por delante. Entonces, mis queridos, lo mismo está sucediendo hoy. Lo que pasó en la época de Josué es lo que está pasando hoy. Hay una perspectiva realmente muy negra del futuro que van a enfrentar a nuestros hijos. Hoy ya lo estamos viendo. Imaginémonos dentro de unos años. Entonces, no habrá retorno a esta situación si hoy padres cristianos realmente no empiezan a plantar árboles, a plantar semillas en el corazón de los hijos, ¿no? Entonces, yo te invito, yo te desafío de nuevo, mi querido papá, a que puedas empezar a plantar árboles hoy. Quizás para muchos hoy el primer paso sea que vos vuelvas a Dios. Vos no le podés enseñar algo a tus hijos que vos no tenés. Vos no le podés hablar de Dios si vos no tenés a Dios en tu corazón. Por eso quizás en esta tarde el primer paso en tu vida, ¿no?, antes de empezar a plantar árboles, que vos vuelvas a Dios. Que vos te des cuenta que estabas viviendo lejos de Dios, que habías dejado de lado la palabra de Dios, que habías dejado de lado los valores de Dios, y hoy
en arrepentimiento te volvés a Dios y Señor, perdóname, y quiero que vos vengas a mi vida, quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor. Yo me arrepiento de mis pecados, sé que tu obra en la cruz fue una obra a mi favor y que tú ahí moriste por mis pecados. Entonces, quizás hoy vos necesitas y tenés que volver a Dios para después tratar de que tu familia vuelva a Dios, de que tus hijos vuelvan a Dios. Entonces, quizás el primero tenés que ser vos hoy, mi querido papá, o quizás una mamá que me está viendo en este momento. Hoy ustedes tienen la responsabilidad, si aman a sus hijos, si ustedes también tienen miedo del futuro, si ustedes están preocupados por el futuro de sus hijos, yo les invito a que vuelvan a Dios, que busquen su refugio en Dios, ¿no? Que afirmen su vida en la palabra de Dios. Y cuando ustedes tengan a Dios como centro de su vida, ustedes van a poder influenciar a sus hijos y proteger a sus hijos de esta generación tan perversa y maligna que vivimos hoy. Quizás para otros, quizás hoy el primer paso que tienen que dar, quizás hay padres que hoy ya tienen a Cristo en su corazón, pero hoy el paso que tienen que dar primero es renovar su compromiso con el Señor. Hoy tenés que volver a reordenar tus prioridades, a realmente empezar a sentir pasión de nuevo por el Señor, por su palabra, por la oración, a realmente a vivir para Dios, ¿no? A mostrarle a tu hijo una vida sincera, una vida santa, una vida pura, que tu hijo no vea una hipocresía en tu casa, en tu vida, que vos sos una cosa en tu casa y otra cosa en la iglesia, que una cosa sos en el trabajo, en la calle, y otra cosa sos cuando estás con los hermanos de la iglesia. Y el chico ve esa incongruencia, esa diferencia entre tu vida, que es como un camaleón que va cambiando de colores según la ocasión, ¿no? Entonces, eso revela a nuestros hijos. Cuando no ven los hijos una fe sincera, ¿no? Una fe no fingida, como se acuerdan que Pablo le escribe a Timoteo, que halagaba la fe no fingida que había en su abuela Loida, en su madre Eunice. Entonces, hoy nuestros hijos necesitan ese tipo de compromiso, ¿no? Entonces, mi querido papá, que ya te estoy invitando a que vos puedas realmente volver al Señor, volver a comprometerte con Él, que Él pueda verte orar cada día, que Él pueda verte todos los días leer su palabra, ver que estás empapado en la palabra de Dios, ver que donde vos vas, donde estás, en todo momento, le enseñás la palabra de Dios, que Él pueda ver que en tu hogar el centro es la palabra de Dios, ¿no? Que en tu casa se respeta la palabra de Dios, es el centro del hogar, que ellos lo puedan ver, que lo puedan mamar, y de esa manera va a estar plantando árboles que le dan sombra a tus hijos. Entonces, la pregunta que te hago, ¿estamos o estás plantando árboles de sombra para tus hijos? ¿Qué clase de árboles estás plantando? Porque sí o sí plantamos semillas, sí o sí plantamos árboles. Ahora, ¿qué tipo de árbol estás plantando? ¿No? ¿Qué clase de árbol estás plantando para tus hijos? Mi querido, te desafío en esta tarde a que hoy empieces a plantar árboles que le darán sombra a tus hijos cuando vos ya no estés, ¿no? Y realmente muchas veces parece que falta mucho tiempo, pero el tiempo es corto, el tiempo es apremiante. Y hoy, mis queridos, hoy la generación en la que vivimos necesita de padres comprometidos, padres fuertes, padres firmes, padres asentados en la palabra de Dios, que estén plantando árboles, ¿no? Árboles con la semilla de la palabra de Dios, para que le den sombra a nuestros hijos el día de mañana. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a entregar este tiempo en sus manos, esta palabra, para que realmente pueda obrar en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos. Señor,